Uno de los principales problemas o dudas que suelen tener los creadores de contenido es cómo van a monetizar su contenido. O sea, si hacen Instagram, si hacen un podcast, si están en YouTube. Entonces, muchas veces no saben qué sigue después de generar contenido. El día de hoy les vamos a explicar en qué consiste la metodología de inbound marketing. El inbound marketing es aquella estrategia que nos permite atraer a nuestros clientes a través del contenido y poder satisfacer sus necesidades con algún servicio o algún producto que nosotros ofrezcamos. Eduardo Eneque, especialista en inbound marketing, nos cuenta todo el proceso que hay que recorrer, todas las etapas que hay que entender. Así que quédense aquí, saquen lápiz y papel, que el episodio está espectacular. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de contenidos. En esta oportunidad vamos a hacer un episodio muy especial porque vamos a hablar ya de estrategia, no solamente de cómo los generadores de contenido hacen su contenido y todo, sino cómo podemos realmente ponernos más serios a la hora de generar contenidos a través de cualquier plataforma. El día de hoy tengo un invitado que es un experto en este tema, especialmente en lo que es inbound marketing. Lo voy a pasar a presentar. Él es Eduardo Eneque, él es el fundador de Impulse. En Impulse él ayuda a los equipos de marketing y de ventas a que puedan atraer y retener más clientes, ¿no? Que pueden estar abrumados por procesos manuales que les impiden ser más eficientes y productivos. Así que hoy, el día de hoy, más vale que saquen su lápiz y papel y vamos a aprovechar que está Eduardo con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Diego, muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a compartir mi experiencia y los aprendizajes, ¿no? que vamos ganando año a año de ayudar a muchos clientes con sus estrategias de contenido y de inbound marketing. Genial, sí, estoy seguro que va a ser un episodio muy chévere. Pero como siempre hago en todo podcast, todo tiene un inicio. Así que me gustaría que nos cuentes de la manera que creas conveniente cómo es que decides especializarte en temas de inbound marketing y luego a emprender en ello, ¿no? Porque una cosa es conocer y otra cosa es dedicarse como una empresa. Así que quizás conocer un poco el preámbulo de todo esto. Gracias, Diego. Bueno, mira, como todo este negocio empezó por la curiosidad. Yo tenía, antes de empezar Impulse, una carrera de 15 años en ventas y en marketing, liderando empresas muy conocidas como Falabella, como Supermercados Peruanos, Platanitos, Chuck E. Cheese, que es una franquicia de restaurantes americanos, la última compañía que lideré. Y mi experiencia desarrollando estrategias de marketing y ventas, ¿no? Venía mucho del lado tradicional, ¿no? Es decir, teníamos que abrir una tienda de Platanitos, que es una compañía de calzado de moda, de zapatos. Y la forma en cómo llevamos tráfico a la tienda, pues era poner unos paneles publicitarios, hacer volanteo. Ya teníamos presencia en redes sociales, así que postear en redes sociales la apertura, postear en redes sociales pues las promociones, los calzados, ¿no? Hacer algunas cuñas en radio, por ahí alguna vez experimentar en televisión, ¿no? Entonces es el típico marketing en donde tú sales a buscar al cliente, ¿no? Entonces sales a buscar y la forma en cómo buscas conectar con este cliente es a través de anuncios, ¿no? Básicamente publicidad, ¿no? Es decir, Platanitos, por ejemplo, teníamos un concepto de marca, es cierto, pero la forma en cómo nos comunicábamos con los clientes es promociones, descuentos, rebajas, actividades, etcétera, ¿no? Y lo mismo con Supermercados Peruanos, lo mismo con Chuck E. Cheese. Entonces siempre estábamos nosotros detrás persiguiendo al cliente, ¿no? Y si me iba al campo digital, hacíamos básicamente lo mismo, ¿no? Perseguir al cliente, pero en lugar de perseguirlo con un panel publicitario, ahora lo perseguíamos con un anuncio, ¿no? Pero el concepto en sí era el mismo, ¿no? Y el concepto que se practica hasta ahora en realidad, en general, es básicamente ese, ¿no? Es salir y promover un producto en tus redes sociales a través de un anuncio.
Entonces yo creía que tenía que haber un enfoque distinto, porque también me fui dando cuenta con los años de que esa práctica poco a poco iba perdiendo eficacia, ¿no? Por ejemplo, yo ya no me concentraba. Antes tú podías ir manejando en tu auto y veías los paneles exteriores, pero conforme el teléfono móvil se convirtió en nuestra segunda pantalla, ¿no? Y en la extensión de nuestro cuerpo, y hacer el aparato para consumir casi todo lo que hoy en día hacemos, pues tú ya no ves a nadie pues mirando o prestando atención a paneles externos, ¿no? Yo entregaba un volante y al otro día o me lo encontraba a un metro después que lo habían tirado. Entonces debería haber otra manera, me empecé a cuestionar, de poder llegar al cliente. Y así, investigando, fui como di con este concepto de inbound, en donde lo que buscas es primero entender qué es lo que busca tu cliente, y a partir de ahí desarrollar una estrategia de comunicación centrado en esas necesidades, centrado en esas aspiraciones, centrado en esos deseos, centrado en esos anhelos, en esos miedos, ¿no? Y empecé a ponerlo en práctica. Y también una de las cosas que vi es que también cuando a mí me tocaba contratar agencias para apoyarme en el desarrollo de la estrategia digital, me fui dando cuenta que la gran mayoría de estas agencias estaban muy enfocadas en entregables y muy pocos se involucraban en los resultados de la empresa, ¿no? Así que tomando esas dos cosas, ¿no? Oye, un mercado de agencias basado en entregables y por otro lado un consumidor que está buscando nuevas maneras de comprar, y las marcas no están buscando conectar en la nueva forma de comprar de estos clientes, encontré que había una oportunidad de mercado ahí. Y así fue como desarrollo Impulse, ¿no? Impulse viene a ser la primera compañía de inbound en Perú, y hoy en día es una de las 8 agencias de más rápido crecimiento en toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros somos pioneros en Perú en esta metodología. Una de las 8 agencias Platinum Partner de HubSpot. HubSpot es una tecnología que usamos justamente para desplegar la metodología inbound, ¿no? Que ya la contaré un poquito más a detalle. Y esta aventura pues nos ha llevado hasta acá, ¿no? Es una aventura en donde básicamente lo que buscamos hacer hoy en día es dejar de perseguir al cliente y más bien atraerlo. Ahora el tema es cómo lo atraigo, ¿no? Antes tal vez lo hacías con un producto precio, ahora lo buscas atraer con contenidos, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Generar valor a través del contenido. Esa es la manera hoy de hacer marketing, la manera de conectar con tus clientes es a través del contenido, porque hoy en día los clientes nos hemos vuelto más sofisticados incluso, ¿no? Odiamos que nos interrumpan. Yo me salto los comerciales de YouTube, al menos que sean tan contextuales y justo sea casi como que me leyeron la mente, ¿no? Que te sucede muy poco, pero la mayoría de veces vas a encontrar anuncios que son invasivos. Lo mismo pasa en la navegación, lo mismo pasa con el email marketing, lo mismo pasa con las llamadas telefónicas, ¿no? Entonces estamos pasando de un modelo en donde tenemos por un lado a los consumidores que odian que los interrumpan y marcas que siguen creyendo que esa es la forma, y por otro lado estamos viendo que hay consumidores cada vez más empoderados que se suben a plataformas en donde lo que no existen son justamente anuncios. ¿Por qué crees que es tan popular Netflix, Amazon Prime, Spotify en medios pagos o todas estas aplicaciones de pago que al final son aplicaciones de contenido, pero que han eliminado justamente los anuncios porque saben que eso es lo que no les gusta a los usuarios? Los usuarios quieren estar en control de lo que consumen, ¿no? Y hacia esa dirección va el consumidor, y a esa misma dirección tiene que tomar el ritmo los negocios, ¿no? Las empresas tienen que empezar a cambiar la manera en cómo se comunican con estas audiencias, en cómo las atraen. Sí, está muy interesante cómo ese proceso en que te das cuenta que poco a poco no está funcionando el método tradicional, es que tú decides optar por esta nueva metodología que, como bien mencionas, en verdad, y te lo decía fuera de micrófono, es prácticamente nueva, entre comillas, digámoslo así, acá en Perú, ¿no? Y justamente va muy, muy de la mano de los contenidos, que es de lo que se trata este podcast, y por eso quería conversar contigo aquí mismo, ¿no? Para que los que estén escuchando entiendan de qué va más allá del contenido. Entonces, para ya ponernos en contexto,
¿cómo definirías tú el inbound marketing? Es decir, ¿qué es el inbound marketing así? Mira, para mí tiene tres definiciones. Yo lo veo desde tres puntos de vista, ¿no? Lo veo, por un lado, del lado filosófico, de cambio de mentalidad, ¿no? Para mí un negocio que hoy en día ve que su manera de atraer clientes o retener a los clientes es a través de haciendo un marketing, unas ventas de alta presión, ¿no? Donde yo hostigo al cliente, en donde lo persigo, en donde creo que mi estrategia debe estar basada en el pricing o en hacer descuentos, ¿no? Es pasar de esa mentalidad, digamos, centrada en el producto, a una mentalidad en donde me centro en el usuario, me centro en el cliente, en donde yo busco construir un negocio alrededor del entendimiento de mi cliente, ¿no? Y ese es un cambio de mindset. Entonces, yo lo veo desde ese punto, ¿no? Cambiar filosóficamente la forma en cómo hago negocios. O sigo haciendo negocios pensando en que el consumidor es un consumidor zombie y que va a ver mi anuncio y va a comprarme, o cambio mi mindset y digo, tengo que empezar a agregar valor. O sea, no puedo seguir construyendo negocios de esta manera. Tengo que pensar desde un lado altruista, ¿no? Entonces, ¿cómo le agrego valor a la vida de ese potencial consumidor, de ese potencial comprador, ¿no? Entonces, esa es la primera definición para mí de inbound, ¿no? Es un cambio de mentalidad en la forma como hago crecer un negocio. El otro tiene que ver con el lado de una metodología, ¿no? Es decir, al final, inbound es un conjunto de fases. Hay 3 fases en esta metodología y la primera fase, ninguna fase es más importante que otra. Por cualquiera de estas fases puedes empezar, si es que alguien está interesado en empezar y construir su negocio alrededor de esta metodología. Pero sí creo que debe haber un equilibrio entre cada una de estas fases. La primera consiste en tener una buena estrategia de atracción. Cuando hablo de estrategia de atracción, es una estrategia que me permita captar la atención de algún usuario, captar su atención, llevarlo a mi sitio web a través de la generación de contenido de valor. Esa es la primera fase, ¿no? ¿Cómo hago que más personas que no me conocen empiecen a conocer? Vamos a llamarle eso la etapa de atraer. La segunda tiene que ver con la etapa de engage, es decir, cómo genero un compromiso con estos usuarios, con estos contactos o con estos usuarios que están visitando mi contenido, que están visitando mi sitio web. Yo de frente no les voy a pedir que se casen conmigo. Y ahí es donde yo veo inbound como la relación de cuando uno se casa, ¿no? Nadie ve a una chica en una discoteca y le dice, oye, quiero casarme contigo. Al menos que seas Ted Mosby, ¿no? El de... How I Met Your Mother. Sí. Exacto, ¿no? Hay un proceso de enamoramiento. Es más, Robin se asustó, ¿no? Porque le dijo, oye, este brother, pucha, recién me conoce y ya quiere casarse conmigo. Lo mismo pasa con los clientes. Claro. Exactamente lo mismo. O sea, un cliente no se casa con un negocio a la primera. Tiene que haber un proceso de enamoramiento. Yo creo que los negocios hemos olvidado eso, ¿no? Y creemos que a todos los podemos, con todos los clientes nos podemos casar a la vez, ¿no? Entonces, ese proceso de enamoramiento, ¿no? En la metodología inbound se conoce como engage, ¿no? Que es básicamente cómo empiezo a construir una relación. Y esta relación se tiene que construir con un propósito, ¿no? Uno, estos usuarios que me conocen por primera vez, obviamente al principio son escépticos. Para eliminar ese escepticismo yo tengo que construir confianza. Nuevamente ahí el contenido debe servir para eso. Debes producir contenido justamente para construir esa relación de confianza y que sea el mismo cliente el que te diga, oye, ¿sabes qué, Eduardo? Ya me convenciste, ahora estoy listo para que hablemos de negocios. Me gustaría trabajar contigo. Ese es el sentido de esa etapa. Y por último, una vez que ya empiezas a generar clientes, el tema es no descuidar a esos clientes. Y llega esta etapa que nosotros la conocemos como la etapa del deleitar, ¿no? Es decir, cómo le creo una experiencia a ese cliente para que desde la primera vez que tengamos esa relación ya comercial, este cliente viva una experiencia durante todo el tiempo que tenga que estar en mi negocio. Y ojalá se quede de por vida conmigo, porque ahí está realmente el éxito de un negocio, ¿no? Hacer que su cliente se quede de por vida y sea el mismo cliente el que recomiende a alguien más y esa persona al cual le recomendaron llegue nuevamente a nuestro negocio atraído por eso, atraído por un testimonio, atraído por una buena opinión, ¿no? Atraído por una buena experiencia que le causaste. Entonces,
Esa es una etapa que, por ejemplo, en muchas compañías aquí en Perú, es una etapa que no está muy desarrollada, ¿no? Yo veo muchos negocios concentrados en la adquisición. Quiero más clientes, quiero comerme el mercado, ¿no? Y empiezan a inundar el mercado con anuncios, pensando que así es la forma de construir el negocio. Y cuando tienen clientes los descuidan, ¿no? Y ves tasas de fuga de 30%, 40%, ¿no? Entonces, siempre están persiguiendo, gastando dinero para atraer un nuevo cliente cuando deberían estar invirtiendo ese dinero en retener a los que ya tienen y hacer que esos que ya tienes más bien te recomienden a alguien más. Entonces, así es como veo Inbound como una metodología, ¿no? Un conjunto de 3 etapas en donde el negocio tiene que desarrollar, primero, tiene que entender bien quién es ese cliente al cual quieres atraer, tener una buena estrategia de atracción, tener una buena estrategia de engage y luego tener una buena estrategia de relacionamiento para construir una experiencia memorable para ese cliente ideal. Y luego, mi tercera definición va desde el punto de vista ya de tácticas, ¿no? O sea, ya inbound como un conjunto de tácticas que tienes que ir utilizando justamente para lograr eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, para atraer, hoy en día usamos el marketing de contenidos, usamos los blogs, usamos el SEO, ¿no? Usamos también los anuncios para atraer, pero hay que saber cómo generar esos anuncios, seguro vamos a hablar un poquito más de eso. Luego en la etapa de Engage está ahí, por ejemplo, la aplicación de la tecnología, ¿no? Oye, ¿cómo puedo ordenar a todos estos visitantes que van llegando a mi sitio web y estas personas que me van dejando información, cómo las puedo ordenar dentro de un CRM, por ejemplo, ¿no? Y cómo puedo empezar a relacionarme con cada uno de ellos de manera personalizada. Ahí hablamos mucho de tecnología que nos ayuda a personalizar ese relacionamiento, ¿no? Y luego, una vez que un cliente me diga, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un negocio contigo, ¿cómo le doy al equipo de ventas visibilidad de cómo gestionar ese relacionamiento con ese potencial cliente, ¿no? Ahí hablamos del uso de un CRM, por ejemplo, ¿no? Y luego en la parte de deleitar, ahí hablamos de, oye, ¿qué tecnología podría implementar para mejorar la experiencia de mis clientes, ¿no? Por ejemplo, si alguien se queja, ¿cómo gestionar esas quejas? ¿En qué tecnología me puedo apoyar para justamente hacer eso? O cómo tomarle la temperatura a la relación con los clientes, ¿no? Es decir, oye, tecnología que me permita hacer encuestas para saber, oye, qué nivel de servicio, cómo los clientes están valorando mi servicio, ¿no? Entonces, ahí yo veo Inbound como un conjunto de entre tácticas y tecnología que podemos utilizar en cada una de las etapas de este proceso para justamente optimizarlo y hacerlo agradable para el cliente, pero sobre todo hacerlo escalable. Ese es otro de los desafíos que tienen los negocios, ¿no? Es decir, oye, yo ya tengo tal vez un mecanismo, pero ¿cómo me apalanco en la tecnología para hacer que ese mecanismo funcione a escala, ¿no? Y no me genere más gastos o más, contratar más recursos para poder hacerlo, ¿no? Sí, está súper interesante las tres visiones y me quedo mucho con el tema de que hay que empezar cambiando la mentalidad, ¿no? Tampoco no se puede ejecutar toda esta metodología de manera automática, sino hay que entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Entonces eso es algo muy, muy importante y ha estado súper buena la explicación, Eduardo. Y yo justamente lo que busco en este episodio es transmitirle a los generadores de contenido que está bien, generar contenidos es una parte y aquí es donde viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el marketing de contenidos? O sea, un generador de contenidos que habla sobre, supongamos, finanzas personales. ¿Cómo puede un generador de contenidos apalancarse del inbound marketing? ¿Qué consejos le darías que aproveche? Mira, como yo lo veo, Diego, el contenido es digamos, el componente que hace que estas 3 fases se integren y facilite además que los usuarios circulen por estas 3 fases. Entonces, primero quiero que la audiencia se visualice estas 3 fases como un círculo, ¿no? Un círculo que está siempre girando. Vamos a imaginar que es un timón. Y el contenido es algo que debe estar girando alrededor de este circuito. Entonces, un generador de contenido tiene que entender las 3 fases para generar contenido para cada una de ellas. Por ejemplo, no solamente tiene que entender estas 3 fases, sino también tiene que entender que los usuarios o nuestros potenciales clientes no hacen un viaje de compra lineal, sino que tienen un proceso para comprar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer
un blog de finanzas personales y se lo voy a hacer a una financiera, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una financiera que quiere acercarse de una manera distinta a sus potenciales compradores. Y estos potenciales compradores tienen la necesidad de entender muy bien cuáles son estas herramientas financieras que ofrece esta empresa antes de comprometerse a comprar, ¿no? Porque a veces todas estas, nosotros tenemos algunos clientes financieros y el principal dolor de cabeza que tienen ellos es que los clientes no entienden estos productos financieros. Entonces tienes que educarlos, ¿no? Y eso no los vas a educar con un anuncio, tienes que educarlos con contenido, ¿ya? Entonces primero tienes que comprender quién es el cliente ideal de nuestro cliente, quién es el usuario. En este caso, no sé, tal vez, oye, personas que tienen un excedente de dinero, ¿no? Producto de sus ahorros, ¿no? O sea, tienes que entender íntimamente quién es este usuario ideal al cual quieres llegar. Y lo que quiero que estos generadores de contenido entiendan son 4 cosas. Uno, tienen que entender cuáles son los retos que tiene esta persona. Tienen que entender cuáles son los miedos y los fracasos a los que pueden estar expuestos. Tienes que entender cuáles son las objeciones o las barreras que puedan poner al momento de comprar un producto o un servicio. Y tienes que entender también los deseos. Entonces, primero el generador de contenido debería enfocarse en entender esas cosas. En la metodología Inbound, nosotros le llamamos a esa etapa diseñar nuestros buyer personas, ¿no? Nuestros compradores ideales. Pero diseñarlos de tal forma que, uno, sean realistas, y para eso hay que hacer un poco de investigación. Sirve mucho, por ejemplo, entrevistar a la base de clientes o entrevistar a una base de prospectos o hacer algunas encuestas o complementarlo con analítica digital, ¿no? La cosa es que tengas una comprensión realista de quién es este cliente ideal, ¿no? Y entender esos miedos, esas objeciones, esas barreras, esos anhelos. Luego, a partir de ahí, hay que entender que esa persona, antes de tomar una decisión de comprar, pasa por hasta 4 momentos de su viaje de compra, ¿no? Entonces, yo no es que un día me levanto y digo, uy, voy a invertir en un fondo de inversión. Yo seguro, ahorita estoy en una etapa de preconciencia, en donde ni siquiera tengo idea de cómo gastar mi dinero o en qué invertir mi dinero. Lo único que tengo en ese momento seguro es ninguna preocupación alrededor, o seguro siempre estoy viendo que me quedan saldos positivos en el banco y digo, pucha, ¿qué hago con este excedente, no? Pero no tengo ninguna idea de que existe un fondo de inversión. Entonces hay una etapa que se llama la etapa de preconciencia, ¿no? En esta etapa los usuarios no son conscientes de que tienen un problema, pero pueden ser un comprador potencial. Luego este usuario se da cuenta de que, y se empieza a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué hago con esta plata que me sobra todos los meses? En lugar de que el banco me esté dando casi nada por tener ese dinero ahí, ¿habrá formas de, no sé, invertir este dinero? O me lo gasto, ¿no? Algunos pensarán entre gastar e invertir, ¿no? O me compro un auto o lo invierto para más adelante, no sé, unos estudios. Entonces entran en una etapa en donde dicen, oye, tengo un excedente de dinero, ¿qué puedo hacer con él? Esa es la etapa de conciencia. Luego siguen avanzando en su viaje de compra y se dan cuenta de que una de las opciones a las que pueden acceder es invertir ese dinero, ¿no? Hay maneras que podrían, en donde ellos depositar, no sé, $10,000 y obtener un 10% de beneficios. Y empiezan a explorar esas soluciones, ¿no? Y dicen, oye, mira, puedo invertir mi dinero y hay formas de invertir en la bolsa, hay formas de invertir en bitcoins, hay formas de invertir, y se van dando cuenta que hay diferentes maneras de invertir. Inversiones tradicionales, inversiones digitales, ¿no? Entonces ahí el usuario se encuentra en la etapa de consideración, porque en esa etapa él está comparando diferentes alternativas de solución, hasta que finalmente llega a la etapa de decisión. Ahí es el usuario ya ha tomado una decisión, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en la bolsa, ¿no? Y me voy a ir a empresas que manejen ese tipo de inversión. Entonces, en esa etapa ya el usuario tiene mapeado su solución y tiene mapeado seguro 2 o 3 compañías en los cuales ir a tocar la puerta para invertir ese dinero. Te diste cuenta cómo el usuario pasó por todo un recorrido, ¿no? Entonces, un generador de contenido tiene que reconocer que el usuario pasa por esas etapas. ¿Para qué? Para que genere contenido para cada una de estas etapas. Entonces,
ahí está el valor de cómo trabaja un verdadero generador de contenido, ¿no? No es que de la noche a la mañana se despierte y dice, oye, voy a crear un artículo de 10 cosas que debes saber de finanzas personales. O sea, estás haciendo contenido por hacer, ¿no? En cambio, si tienes claro que quiero ayudar a un buyer, ¿no? Quiero ayudar a Diego que quiere invertir ese excedente de capital en un fondo de inversión en la bolsa de valores, entonces ya empiezo a diseñar contenido para ese buyer en específico y para esos problemas a los cuales se enfrenta en cada etapa de ese recorrido. Sí, definitivamente, como has dicho, existe todo un recorrido detrás, ¿no? Todas distintas fases, y como esto sí es algo que nosotros aquí en Exploras y también para el tema del podcasting siempre fomentamos, ¿no? Que es de conoce a tu audiencia. O sea, en verdad cualquier tipo de contenido que vayas a generar, ya sea en podcast o no, yo hablo del podcast porque es, bueno, lo que nos dedicamos, pero sí, siempre enfócate en quien te va a escuchar y qué es con lo que requiere y cómo le vas a añadir valor, ¿no? Y es muy importante esto que mencionas, ¿no? Entender cuál es su proceso con respecto a tu tema, ¿no? O sea, como dices, primero tiene una situación, ya sea un problema, etcétera, pasa por entiende que lo tiene que resolver y luego busca opciones y finalmente ya ve con quién es que resuelve, ¿no? Con quién decide resolverlo. En ese conocimiento de este buyer persona, ahí también tienes que investigar cuál es la mejor forma de entregarle el contenido, ¿no? Y ahí vienen los formatos de contenido, ¿no? Puede ser que esta persona sea muy visual, entonces le va a servir tal vez las infografías, le va a servir tal vez más en formatos visuales, ¿no? La presentación del contenido, el video, ¿no? O tal vez notas que es una persona muy ocupada, ¿no? Entonces quizás podrías aprovechar el formato de podcast para que mientras se va dirigiendo a su trabajo o mientras está almorzando o mientras está en camino a alguna reunión escuche el audio, ¿no? Entonces es muy importante también entender cuál es el mejor formato para yo poder acercar el contenido a mi usuario. Y hoy en día hay muchos formatos, ¿no? De hecho, yo creo muchísimo en desarrollar contenido en diferentes formatos, partir de un contenido pilar y luego ese mismo contenido pilar desglosarlo en varios microcontenidos, ¿no? Porque nuestro usuario es justamente ese, ¿no? O sea, nuestro usuario tal vez se comporta totalmente diferente dependiendo de en qué red social se encuentre, ¿no? Entonces hay que entregarle el contenido correcto en el momento oportuno y tomando en cuenta el formato. Correcto. Y justo algo que nosotros siempre mencionamos es que el podcast, por ejemplo, es una herramienta y cada herramienta tiene sus propias características. Por ejemplo, tú puedes tener tu podcast bien chévere, pero estás solo en Spotify y Spotify no es que tenga un alcance, todo lo contrario. Hay personas que tienen que pagar para poder escuchar tus episodios completos, etcétera. Entonces te tienes que apalancar ya sea de un Instagram o de un TikTok si quieres reventar en alcance. Pero si quieres tener retención, bueno, un story de Instagram no es retención, son solo 15 segundos. Entonces el podcast te ayuda a formar una relación más estrecha. Entonces es justamente ver y conocer, o sea, cómo funciona cada una de estas herramientas y cómo te puede permitir formar una estrategia para poder cumplir determinados objetivos, ¿no? Definitivamente. Es parte de la definición estratégica, ¿no? Definir el formato que vas a utilizar para acercar el contenido que desarrollas a tu audiencia específica, ¿no? Al nicho al cual te quieres, con el cual te quieres relacionar y posicionar, ¿no? Algo que tú mencionabas al inicio era sobre las herramientas digitales. ¿Qué rol consideras que juegan las herramientas digitales en esta estructura del inbound, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Tengo que tener el mejor CMS, el más caro para poder ser exitoso. Tengo que tener la mejor plataforma de mailing para ser el más exitoso. Tengo que invertir un montón en redes para llegar a más personas y todo eso. Entonces, ¿qué tan cierto es eso y hasta qué punto o de qué manera se tendrían que utilizar estas herramientas en una estrategia de inbound marketing? Mira, yo creo que vivimos en un momento que ya hubiésemos querido tener los que hacemos negocios hace 10 años o hace 20 años o nuestros padres, ¿no?
La tecnología hoy en día está al alcance de todos y podríamos construir un negocio con cero costo en tecnología. O en este caso que estamos hablando de producción de contenido, construirlo con cero costo, ¿no? Solamente con nuestra creatividad y varias herramientas que muchas de ellas empiezan sus servicios desde free, ¿no? De servicios libres, ¿no? Este, Así que yo no creo que la tecnología debería ser una barrera para los emprendedores o para cualquier empresa que quiere empezar a hacer contenido serio, ¿no? Contenido de verdad, ¿no? Como un podcast, como una producción de un show para YouTube, etcétera, ¿no? Eh, Puedes agarrar tu teléfono, puedes agarrar el audio de tu teléfono y grabarte a ti mismo. Es más, podrías hacer un podcast unipersonal, ¿no? No necesitas a veces hasta tener que hablar con alguien, aunque hablar con alguien resulta a veces mucho más fácil de llevar la conversación del podcast. Al menos en Impulse, que también hacemos formatos de podcast para algunos de nuestros clientes y nosotros mismos también tenemos un podcast. Para mí ha sido mucho más fácil conversar porque fluye más el podcast de esa forma que hacerlo individualmente, pero no hay limitación, o sea, hay muchas herramientas hoy en día para hacer contenido de manera gratuita, ¿no? Pero yo creo que antes de pensar en la tecnología, en los clientes o el emprendedor o el cliente o el marketero que nos está escuchando y que quiere empezar a hacer contenido, tiene que pensar primero en la estrategia, ¿no? Porque a veces nos vamos de frente a las herramientas son chéveres, son bonitas, nos van a ayudar a hacer muchas cosas, pero si no tenemos una estrategia clara, si no sabemos a quién le queremos comunicar, si no tenemos definido qué tipo de contenido vamos a hacer, cuáles son los temas que vamos a desarrollar, cuál va a ser el tono de ese contenido, cuál va a ser la llamada a la acción de cada uno de estos contenidos, ¿no? Porque esta audiencia obviamente en algún momento la tenemos que monetizar. ¿Cuál va a ser el proceso de creación de contenido? Si no tenemos establecido eso primero, cualquier herramienta que empecemos a adoptar no nos va a ayudar mucho, ¿no? Yo siempre digo que hay que empezar primero por la estrategia. Y la estrategia empieza por entender bien a qué cliente queremos atraer. Y luego por definir cómo lo vamos a traer. El cómo viene dado por los temas, el formato, ¿no? En qué canales vamos a distribuir, con qué frecuencia lo vamos a distribuir, ¿no? Si me comprometo a hacer un podcast necesita mucha constancia. Y si yo me pongo a hacer un podcast y lo hago solamente una vez a la semana, lo hago la primera semana y lo hago las primeras 3 semanas y después no lo hago, perdí totalmente consistencia y a la primera no voy a tener éxito. Tal vez voy a empezar a tener éxito a partir del capítulo 24, 36, 48. Entonces también involucra tener una mentalidad de ejecutar rápido, pero además tenemos que tener paciencia para esperar resultados, porque este crecimiento no se va a dar de la noche a la mañana. Más si no tienes todo el dinero del mundo como una Coca-Cola, pues, ¿no? Que sí puede darse el lujo de gastar lo que sea y puede rápidamente hacer viral cualquier tema. Tú estás empezando de cero, entonces, o tal vez ya tienes un negocio en marcha, pero que recién está empezando con el contenido toma tiempo, digo, ¿no? Y la audiencia tiene que ser consciente que empezar a generar tracción con contenido toma tiempo y te va a tomar 6 meses, 9 meses, un año. A mí me tomó 18 meses empezar a generar tracción con el contenido. ¿Te imaginarías si me hubiese dado por vencido al mes 3 nomás? No estuviéramos ahorita, yo no estaría hablando contigo ahorita. No existiría Impulse. Entonces, es consistencia también, ¿no? Y a veces nos desesperamos por querer tener resultados rápidos y que ya queremos que nuestro primer podcast se vuelva viral. Ojalá fuera así. Va a necesitar que uno tengas paciencia para esperar esos resultados, pero lo otro es el enfoque estratégico, ¿no? Si empiezas a hacer un podcast y hablas de cualquier cosa, pues nunca vas a tener resultados, ¿no? Tienes que empezar a definir bien claro de qué quiero tratar, por qué quiero tratar ese tema y a quién se lo quiero dirigir, ¿no? A veces también como marcas queremos abarcar todo, ¿no? Y queremos decir, no, mi audiencia son todos los marqueteros, pero no todos los marqueteros son iguales. Entonces tienes que definir bien claro tu nicho y en ese nicho volverte el experto en ese tema. Claro. Sí, no, definitivamente. Yo creo que también la clave está primero en la estrategia, como bien mencionas. Y los creadores de contenidos tienen que entender eso, ¿no? El contenido, y también muchas veces se confunde eso, ¿no? El contenido, el podcast, la cuenta de Instagram, ese no es el negocio. Tienes que ver la manera de cómo
sea, integrarlo sí, porque si lo estás trabajando bien es un activo muy valioso. Sin embargo, no es, o sea, es un activo, no es el negocio en sí. El negocio consta de muchas más cosas. Entonces, como bien mencionas, yo creo que aún existe el gap entre muchos creadores de contenidos y cómo monetizan esa audiencia que están generando. A veces lo hacen, o sea, algunos son muy talentosos y saben qué es lo que necesitan sin necesariamente haberse sentado a armar una estrategia de contenidos. Me dicen, no, pero yo ya tengo un montón de followers, esto, pero son también bastantes los que, a pesar de que tienen un montón de followers, no tienen ni idea de cómo monetizar esa audiencia y ese engagement que están teniendo. Y yo creo que acá todo lo que hemos estado conversando, que es el tema del inbound, justamente te permite tener esa visión periférica, ¿no? Oye, está bien chévere el contenido, hay que armarlo bien, pero también hay que ver las otras fases, ¿no? Cómo, los otros elementos, mejor dicho, cómo hacemos para estar constantes con nuestra audiencia, hacia dónde los voy a llevar, etcétera, etcétera. Entonces, Ahí, Diego, me gustaría ayudar con algo más, puntualizar en algo más, que es que tú tienes que pensar en una estrategia de contenidos de tal manera que te vuelvas en tu propio medio y no para que no dependas tanto de los medios de terceros. Y aquí vamos a hablar un poco de cómo capitalizar eso, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que yo soy un generador de contenido y soy muy bueno generando contenido, lo pongo en LinkedIn y toda la gente me sigue y me comenta en LinkedIn. Pero mañana LinkedIn cambia su algoritmo. Hoy LinkedIn es como Facebook para mí hace 10 años, ¿no? Yo publico algo e inmediatamente tengo un montón de engagement, un montón de comentarios. He tenido publicaciones que han llegado en un día fácil a los 500,000 views, ¿no? Algo que ninguna otra red social podría lograr ahorita, ¿no? No me veo haciendo TikTok todavía, pero en LinkedIn, donde sí tengo una muy buena comunidad, tengo muy buen engagement. Y eso es orgánico, ¿no? No tengo que pagarle al LinkedIn para tener ese alcance, ¿no? Pero la forma en cómo yo capitalizo eso es que yo siempre estoy buscando generar contenido que haga que esa audiencia, que esa comunidad que está en LinkedIn, termine en mi blog. Porque en mi blog hay diferentes contenidos de más valor, en donde para que el usuario las obtenga, me tiene que dejar algún dato. Generalmente el dato con el cual empiezo a construir la relación con mi comunidad es con el email. Entonces, una vez que yo tengo el email, luego yo puedo relacionarme con él y yo decido, ¿no? Con qué frecuencia relacionarme con él, qué tipo de contenido enviarle. Ahí todo depende de mí. En cambio, si solamente me quedo en LinkedIn y no capitalizo y no llevo a mi audiencia de LinkedIn, no la llevo a mi propia arena, como siempre digo, ¿no? Entonces, mañana LinkedIn me cambia las reglas del juego y adiós comunidad. O si mañana ponte, no sé, LinkedIn la cierran, toda esa comunidad que la tenía ahí, nunca la capitalicé, nunca la llevé a mi propia arena, otra vez voy a tener que empezar de cero. Entonces, eso es algo que todavía muchos generadores de contenido ni los marqueteros lo ven todavía, ¿no? Y las redes sociales están construidas además para que tú no salgas de ahí, ¿no? O sea, LinkedIn no quiere que te vayas, Facebook no quiere que te vayas, quiere que te quedes ahí, YouTube lo mismo, pero tú tienes que encontrar mecanismos para hacer que tu audiencia termine yendo a tu propia arena, ¿no? A tu sitio web, a tu blog, ¿no? Porque ahí, una vez que tú captures ese email, ¿no? El email para mí es una de las herramientas de relacionamiento más valiosas que pueden existir hoy en día si es que las sabes usar inteligentemente, ¿no? Porque ya obviamente como marqueteros le hemos sacado, como es tan barato y no cuesta mandar mails, ¿no? Ya lo hemos usado de tal forma de que hoy día pues el mail ha perdido total credibilidad en las personas, para las marcas, ¿no? Que han abusado antes. Pero si tú eres muy inteligente y realmente sabes construir un relacionamiento por email marketing, es uno de los canales que te genera más alta tasa de conversión y retorno. Entonces, volviendo al punto, ¿no? O sea, debemos crear contenido, debemos generar sí una comunidad en redes sociales, pero luego debemos llevar esa comunidad a nuestra propia arena, ¿no? Ese también debería ser parte de nuestro enfoque, ¿no? Al momento de desarrollar el contenido. Sí, y ahí mencionas, justo lo hacía un poco con esa intención, ¿no? Sí está muy bueno el tema de llevarlos a tu cancha, ¿no? Porque al final estos terminan siendo tus activos 100%. Como dices, redes sociales es tu cuenta, pero no es tuyo. O sea, tú
tú no lo manejas, tú no lo dominas. En cambio, en cuanto a correos, a tu página web también tú la puedes editar para que sea mucho más optimizable. Y aquí es donde quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles consideras que son las mejores prácticas de email marketing, ¿no? Una vez que estas personas ya pudieron llegar a obtener, capturar correos, ¿qué sigue? Porque ahí mencionabas, como tú mencionabas, ¿no? Ya tiene a veces mala reputación, ¿no? Que a todos se le denomina spam. Hoy en día la gente odia el spam, ¿no? Que le estén mandando cosas que no le sirven, pero ¿cómo alguien puede aprovechar esta herramienta? Yo creo que ahí la base está en que cada vez que tú interactúes con alguien, siempre agregues valor. Esa es la clave para mí. O sea, si yo voy a colocar algo en LinkedIn, voy a colocar algo que le agregue valor a alguien. Si voy a mandar un email, no solamente me voy a preocupar por obtener algo del cliente, sino antes de obtener ese algo, le voy a agregar algo de valor. Y ahí está la clave, en este caso del email marketing, ¿no? En donde yo cada mail que envío, busco primero de darle valor a ese cliente y después pedirle algo a cambio. Si el cliente ve que cada email que tú le envías le ayuda a resolver algo, le agregas algo de valor a su vida o lo entretienes, ese cliente va a ser un cliente que va a tomar esos emails como cosas valiosas que va a leer y que siempre va a abrir. ¿Y cómo lo compruebas? Tus tasas de apertura, ¿no? Compañías que construyen una muy buena estrategia de email marketing tienen tasas de apertura que van generalmente entre los 30 hasta 60% de open rate. Compañías que el email es un mecanismo más para invadir, no llegan pero ni al 5% de open rate. Ahí te das cuenta de quién está haciendo una buena estrategia de relacionamiento. Y luego lo siguiente es el click rate, ¿no? Es decir, ok, ya logré que el usuario abra mi correo, pero si lo que estoy escribiéndole ahí no le suma y no tienes además buenas llamadas a la acción, entonces ese click rate va a ser nulo, ¿no? Entonces es lo mismo que nada, lograste que abriera, pero luego adentro no encontró valor, entonces el usuario la próxima vez ya no va a abrir tu correo. Esa tasa de click rate, una buena tasa de click rate, si estás construyendo siempre mucho valor, entre 2 y 10%. Gente que no lo está haciendo muy bien, pues no llega ni al 2% de esa tasa de click rate. ¿Bien? Entonces, el contenido para mí es un pilar fundamental de la metodología inbound y está, como lo estamos viendo, está presente en todo, ¿no? O sea, desde que yo construyo una pieza de contenido para LinkedIn es contenido. Si voy a enviar algo por email marketing es un buen contenido. Si luego el usuario visita mi blog, tengo que tener un buen contenido ahí. Si visita mi canal de YouTube, tengo que tener un buen contenido puesto ahí. Entonces el contenido está presente en todo, en todo el proceso, ¿no? Y las redes sociales, el email marketing, son básicamente mecanismos, ¿no? Medios para poder llegar a la audiencia. Y lo debes ver así, ¿no? Como un medio más, ¿no? Y una marca que construye un negocio, que busca siempre crecer, no solamente tiene un mecanismo para llegar a esa audiencia, ¿no? No solamente su única forma de llegar a esa audiencia es a través de anuncios invasivos en Facebook. También tiene una buena estrategia orgánica, ¿no? Y la estrategia orgánica se construye con el contenido. También tiene una buena estrategia de email marketing. También tiene una buena estrategia de relacionamiento en otras redes sociales. Y siempre está buscando mecanismos de, oye, ¿dónde está mi audiencia? ¿Y cómo puedo hacer para que mi audiencia termine yendo a mi sitio web y luego termine yo capturando algún dato para empezar a construir una relación más cercana usando canales como, no sé, por ejemplo, si obtengo el email, puedo usar el email marketing, pero si obtengo el teléfono, puedo usar el WhatsApp, puedo usar el SMS, puedo usar el teléfono, ¿no? Como última instancia, ¿no? Entonces, es muy importante convertir mi base de fans o seguidores, convertirlos en una base de contactos activos y tenerlos en mi propia arena, ¿no? En mi propia cancha, como dijiste, ¿no? Tener mi base de datos y luego esa base de datos empezar a construir relaciones y las personas que me van diciendo, oye Eduardo, mira, qué interesante todo lo que dices, ¿no? Estoy listo para conversar contigo, agendemos una reunión. Si es que estás haciendo, no sé, negocios estilo consultivos, ¿no? Si estás en un e-commerce,
a través del email marketing puedes empezar a llevar tráfico a la página de tus productos, ¿no? Pero una vez que te ganaste la confianza, o sea, siempre digo eso, Diego, porque me parece fundamental, es algo que hemos olvidado los marketeros de construir, que es, nadie te va a comprar si es que no confía en ti. Y la razón por la que no te compran no es porque el producto sea malo, es porque todavía no te has ganado la suficientemente confianza para que el usuario deposite su compra contigo. Sí, eso es clave, ¿no? Eso es clave, la confianza. Y creo que sí, o sea, todo lo que estás diciendo creo que ya le está abriendo más la mente a aquellos que solamente subían contenido, no sé, a Instagram o hacían su podcast, pero siempre hay que ver más allá. Y acá viene una siguiente pregunta, porque esto es algo que varias personas me lo han comentado y me dicen, ok, yo genero contenido, pero yo vendo, por ejemplo, sobre todo cuando son servicios intangibles, ¿no? Yo vendo un servicio, hasta qué punto puedo decir lo que hago más o menos, ¿no? Porque a veces algunos pueden llegar a pecar de, no sé, pues de dar tanta información, o no sé si es pecar, quiero justo saber tu perspectiva. Pueden dar tanta información que al final la persona dice, gracias, ¿sabes qué? Con tu información lo hago yo solo, gracias. Entonces, ¿cómo medimos eso? Yo creo que también es un tema ahí bien delicado, no sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo desde el tema de mentalidad, lo veo de la siguiente manera, ¿no? Y te pongo como ejemplo Impulse, ¿no? Impulse es una agencia, obviamente, que da servicios a otras empresas buscando ayudarlas en cómo mejorar sus sistemas de adquisición y retención de clientes. Entonces nosotros hacemos mucho contenido, muchísimo contenido, o sea, estamos agregando valor. Recién último, le conté a mi comunidad cuál es el sistema de crecimiento que utilizamos con nuestros clientes y fui totalmente transparente y les revelé todo. O sea, no me guardé nada, nunca me guardo nada, ¿no? Pero es parte de la mentalidad también que tiene que tener el dueño del negocio o el equipo de marketing o el equipo directivo de la compañía, ¿no? Entonces es una mentalidad de, ok, mira, lo voy a entregar todo porque al final, Diego, estamos en un mundo en donde el contenido es hoy en día uno de los, digamos, activos más importantes que puede construir un negocio, ¿no? Y con ese contenido, si haces buen contenido, no buen contenido, vamos a utilizar la palabra contenido que realmente agrega valor a la vida de tus usuarios te van a valorar por eso y te vas a posicionar como el experto en el tema. Y el usuario seguro en algún momento va a decir lo que tú dijiste, ¿no? Oye, escucha, pero con todo lo que me ha entregado Eduardo en su último masterclass, puedo hacerlo yo mismo. Y seguro lo vas a poder hacer tú mismo, porque yo te cuento, Diego, yo cuando empecé Impulse, yo no sabía de inbound marketing, yo no era el gurú del inbound marketing, el experto, ni nada por el estilo. Yo lo aprendí todo escuchando podcasts, leyendo blogs, estudiando, leyendo libros, experimentando, haciendo, fallando, ¿no? Probando, pero obviamente me tomó, pues, ahora nuestros clientes podrán decir, oye, Impulse es el referente en este tema, pero claro, ya tenemos casi 6 años de trayectoria, ¿no? Pero me costó llegar hasta aquí. Entonces lo mismo le va a costar al usuario, ¿no? Si va a querer hacerlo por su propia cuenta, seguro va a agarrar y va a decir, pucha, tomo todo lo que me está enseñando Eduardo y lo hago, y seguro lo va a hacer. Y va a encontrar las herramientas y va a encontrar más información y lo va a hacer. Pero ¿cuánto tiempo se va a demorar? Versus si dice, pucha, qué bueno lo que me está explicando Eduardo, pero yo necesito resultados rápidos. Entonces voy a contratarlos porque ellos ya tienen el conocimiento, tienen el know-how, ya han experimentado, ya han fallado, se han equivocado, saben que funciona, saben que no funciona. Con su conocimiento, eso que me podría a mí tomar 2 años en obtener resultados, con ellos los podría lograr en 6 meses. Entonces te terminan contratando. Así es como yo veo mi negocio, por ejemplo. Entonces, no es que te diga, dalo todo libre, tienes que saber qué cosas das, pero cuando pienses en dar, piensa en dar realmente algo que sea valorable, porque también hay mucho contenido hoy en día. Y si tú no lo estás dando, alguien más lo va a dar. Y si alguien más lo da, y esa persona encuentra que lo que le está dando es de mucho valor, cuando tú empiezas a darlo, ya vas a estar en la segunda, como dices, empezaste la carrera tarde, ¿no? Entonces,
Si quieres empezar en esto, métete en la carrera de generar contenido, pero cuando empieces en entregar esas piezas de contenido, empiecen a entregar piezas de contenido realmente que agreguen mucho valor, porque hay mucho contenido en internet, o sea, hay para escoger. Toma tiempo, te va a tomar horas de investigación, pero lo vas a encontrar. Hay mucha bibliografía, hay mucho contenido. Hay usuarios que obviamente quieren acortarse el tiempo, van, toman una consultoría en el caso de nuestro negocio, ¿no? Hay usuarios que lo quieren hacer solo y genial. Nos ha pasado muchas veces de clientes, de, no sé, personas que consumen el contenido de Impulse. Sabemos que no son nuestros clientes potenciales, pero nos han recomendado. O sea, cuando le han dicho, oye, mira, ¿quién nos puede recomendar para hacer esta cosa? Y yo pregunto, ¿y de dónde viniste? Y me dicen, no, tal persona que te escuchó y me recomendó. Ahí estás construyendo un negocio. Y hay muchas veces en que los marketeros, o sobre todo los CEOs, los dueños de negocio, queremos ver en marketing digital. Si bien es cierto, en marketing digital todo es medible, Diego, tú puedes calcular todos los resultados, las métricas, pero hay cosas que no puedes calcular de forma inmediata, ¿no? Como es el retorno sobre la inversión. No puedes pensar en hacer una estrategia de contenido y medirla con un retorno de la inversión de un mes, pues. El retorno de la inversión de una estrategia de contenido no se mide en un mes. Tienes que pensar en largo plazo. Eso se mide en 1 año, en 2 años, en 3 años. Yo tengo contenidos que los puse hace 3 años, hace 4 años, y son top 1 ahorita en generación de tráfico. Pero no los publiqué ahorita, los publiqué hace 4 años. Entonces, esa inversión que hice hace 4 años en ese contenido todavía me sigue generando retorno ahorita. Entonces, esas son cosas que a veces los dueños de negocios no vemos, porque estamos acostumbrados al corto plazo, ¿no? Estamos acostumbrados a que tengo que invertir ahorita y que ya mismo me empiecen a devolver el retorno sobre esa inversión. Entonces, hay que tener una mentalidad, como te digo, de largo plazo, pero hay que ejecutar, ¿no? Hay que empezar a ejecutar hoy para poder esperar esos resultados en el mañana, ¿no? Y si te vas a proponer hacer contenidos, agrega contenido de alto valor, ¿no? No tengas miedo a que, oye, escucha, que mi usuario luego no me va a contratar. Ese que no te va a contratar no es tu cliente. El que te va a contratar, si lo haces bien, ese te va a tocar la puerta. Sí, definitivamente, y esto es algo que yo también, nosotros en Explora tenemos esa misma mentalidad. Nosotros en Instagram, en YouTube, en verdad prácticamente enseñamos cómo hacer un podcast, porque sabemos que más allá de la parte técnica y todo, hay una parte detrás de cómo, o sea, como tú dices, ¿no? Es un trabajo, es una investigación que se ha hecho, y nosotros lo que queremos es justamente fomentar. Y hay algo que yo siempre digo, hay tanta información en internet como tú dices, que prefiero ser yo al que miren a que se pongan a mirar a otras personas. Entonces, si entre comillas tengo que sacrificar información, si lo queremos poner de esa forma, prefiero o sea, justamente el valor de dar esa información, muchas veces, como tú dices, de repente no es monetario en ese momento, pero te permite formar relaciones, te permite hacer un networking, te permite tener un posicionamiento. Entonces, yo sí creo que uno tiene que, como dices, dar valor. Evidentemente hay cosas que sí, hay que tener criterio también, pero es muy importante saber que o sea, no puede ser contenido genérico, pues, ¿no? O sea, cosas que en verdad no sumen, las personas no le van a hacer caso. Rápidamente lo van a detectar, van a ver que no agregas valor, ya no te van. Tienen que entender el generador de contenido que la primera impresión cuenta y cuenta muchísimo. Porque si tú a la primera, no sé, mandas un mail y no estás agregando valor, empieza a perder credibilidad, ¿no? Y esa credibilidad se va deteriorando y ya no la recuperas luego. Te va a costar muchísimo recuperarla. Pero hay algo más que te quería comentar, ya que estábamos hablando esto de dar valor. Hay un movimiento hoy en día, ¿no? Compañías muy disruptores en realidad, ¿no? Que estamos en la cultura de la transparencia total. Por ejemplo, en Impulse está libre, tú puedes ver, oye, cuáles son los precios de nuestros servicios. Eso no lo hacen las agencias, por ejemplo, ¿no? O sea, las agencias no tienen publicados cuáles son los precios de sus servicios. ¿Y por qué lo decidimos hacer nosotros? Uno, porque no queremos hacerle perder tiempo a nuestro cliente, ¿no?
¿para qué hacerlo perder tiempo si ve que, pucha, oye, lo que Impulse me pide como inversión no está en mis posibilidades, ¿no? O si un cliente está en posibilidades de pagar nuestros servicios, dice, bueno, mira, esto está en posibilidades y listo, ¿no? Pero no es solamente publicar el pricing, es publicar por qué cobras lo que cobras, ¿no? O sea, dar a explicar eso, ¿no? Oye, ¿por qué tu servicio cuesta esto, ¿no? Porque tú podrías decir, un cliente también podría hacer esta comparación, ¿no? Pero Impulse hace esto y me cobra esto, pero esta otra empresa también me dice que hace lo mismo y me cobra la mitad. Entonces, tienes que saber también explicarle a tus clientes por qué cobras lo que cobras, ¿no? Y a eso me refiero con el tema de la transparencia, ¿no? Yo tengo muchos clientes, ¿no? Que algunos ya los he ido inculcando este tema de, oye, publica los precios, porque el cliente cuando ya está en la etapa de decisión, lo que quiere saber es el precio. ¿Y para qué agregarle más fricción al cliente de que te llame para recién que tú le digas el precio? No, que la competencia lo va a ver y luego me copian el precio y lo van a mejorar. Digo, igual el cliente lo va a averiguar, igual el cliente te va a comparar, igual el cliente va a estar viendo tu precio versus el otro precio. Lo importante no es el precio, le digo, lo importante es que tú le expliques al cliente por qué cobras lo que cobras, cómo justificas que estás cobrando eso. Y ahí está la diferencia, ¿no? Yo puedo cobrar, no sé, lo que cobro hoy en día y un cliente viene a mí porque sabe que lo que cobro es lo que vale, pues, ¿no? Porque se lo demuestro. Entonces, eso también es súper importante, generar contenido que ayude a explicar muy bien tus precios, que ayude a explicar muy bien tus costos, que ayude a explicar muy bien tu servicio, que ayude a explicar muy bien la metodología que utilizas, que ayude a explicar la cultura dentro de tu empresa, ¿no? Hay compañías que valoran mucho trabajar con otras compañías que tienen un fit cultural, ¿no? Que comparten valores, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros, por ejemplo, también empezamos a entender hace algún tiempo y empezamos a hacer mucho contenido alrededor de eso, ¿no? Contenido que explica nuestros procesos, nuestra metodología, nuestra cultura, nuestros precios, resultados, testimonios, casos de éxito, ¿no? O sea, ese tipo de contenido también hay que desarrollarlo, ¿no? Sí, sí, como mencionas, hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de generar contenidos. Y ya para ir finalizando, tengo una última pregunta. Tú mencionabas que en LinkedIn, y soy testigo y soy parte de esta comunidad que tú también que estás generando. O sea, ¿cómo ves tú, qué beneficios consideras, así si tuvieras que dar beneficios puntuales, que te ha traído la generación de contenidos a nivel personal? Ya no Impulse, sino tú como Eduardo. ¿Qué beneficios te ha traído a ti? Uy, creo que para construir Impulse, primero tuve que construirme un nombre, Diego. Y yo me considero un outsider en este tema, que yo no vengo de un mundo de agencias. Yo nunca había gestionado una agencia. Yo tampoco soy el marketero conocido que vino de una compañía de marketing. No. Entonces tuve que hacerme un nombre, ¿no? Yo venía de un sector de retail, mucha experiencia en la parte comercial, también en parte de marketing, ¿no? Pero un outsider total en el mundo de agencias y además en los nichos en donde están nuestros clientes, con más razón todavía. Por ejemplo, tengo clientes en negocio de educación, servicios financieros, e-commerce, tecnología, y no son, digamos, negocios que yo gestioné en mi experiencia previa, ¿no? Entonces, la forma en cómo fui construyendo ese posicionamiento de tener experiencia fue a través de la construcción de mi marca personal. Y yo me apalanqué en LinkedIn, que ya era una red que yo utilizaba hace muchísimo tiempo, pero nunca la había puesto desde la perspectiva de construir, de verlo como un mecanismo para generar potenciales clientes. Yo había estado presente en LinkedIn, ¿no? Pero te hablo hace 6 años, ¿no? 6, 7 años, con esa perspectiva de, ok, a través del LinkedIn puedo conseguir mi siguiente empleo. Y de hecho así me pasó, ¿no? O sea, yo los últimos 2 empleos que tuve fue porque headhunters habían visto mi perfil en LinkedIn y por ahí me habían contactado. Pero cuando empecé Impulse, yo digo, pucha, no tengo clientes,
soy un outsider. El nicho al que quiero irme, tampoco soy el experto. ¿Qué hago? Entonces empecé a crear contenido y empecé a distribuirlo a través de LinkedIn. Entonces, hoy día tengo, ya esto no es algo de la noche a la mañana, o sea, tal vez puedes ver un post y encuentras que tiene, no sé, 200 likes y 200 comentarios, pero no es porque algo que me pasó de ahorita, ¿no? Es porque yo estoy presente en LinkedIn de hace 10 años, activamente como marca personal, construyendo una audiencia de potenciales clientes hace 6, desde que empecé Impulse, ¿no? Y es algo que hago constantemente. O sea, tengo una estrategia atrás de estar publicando 3 a 4 veces a la semana, y cada publicación que busco generar, busco que esa publicación le genere valor a mi audiencia. Siempre estoy entregando algún contenido relevante, invitando a mi audiencia a algún evento, ¿no? Y poco a poco creo que he ido construyendo esa credibilidad que por ahí he generado mis primeros clientes, ¿no? Para mí LinkedIn es un excelente canal hoy en día, como lo dije hace un ratito, es hace 10 años el Facebook, ¿no? Tú publicas algo, si es muy bueno lo que publicas, o sea, si agregas valor, vas a tener rápidamente un crecimiento orgánico importante, ¿no? Y luego tienes que capitalizarlo. Entonces yo trato de que toda mi comunidad, la mayor posible, siempre trato de que vayan al blog, ¿no? Darles acceso a algún webinar, algún evento, ¿no? Y ya los tengo en mi base de datos y luego empiezo a relacionarme con ellos, y luego mi equipo comercial aprovecha esos leads para generar oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, es un medio bastante importante, pero como te digo, o sea, hoy en día lo aprovecho así, no me confío de que LinkedIn siempre va a ser así, ¿no? Hay que ir trabajando en otro tipo de estrategias, ¿no? Por eso dije, lleva tu audiencia a tu propia arena, ¿no? Para que no te vaya a pasar eso de que mañana cambie el algoritmo de LinkedIn y de lo que tenías 100% de alcance orgánico empiezas a tener 1% y ya fuiste, ¿no? Entonces hay que también pensar en esta estrategia, pero LinkedIn hoy día, así no estés emprendiendo, Diego, o sea, así no estés emprendiendo en LinkedIn, no estés emprendiendo un negocio, porque también he visto muchos emprendedores que se han subido a LinkedIn pues porque empezaron su negocio, porque se quedaron sin empleo, ¿no? Aprovecha que si estás empleado en este momento, si estás trabajando en alguna compañía de jefe de marketing, de gerente de ventas, de jefe de ventas, de analista, conocimiento tienes. Y lo chévere de LinkedIn es que la gente que está ahí le gusta el conocimiento, le gustan las experiencias, le gusta que otras personas compartan eso. Entonces no te quedes como simplemente un usuario ahí que está mirando que las cosas pasen. Vuélvete un protagonista y empieza a producir tu propio contenido, empieza a construir tu marca personal desde ese momento, porque no sabes cuánto te va a servir y cuánto te puedes ahorrar si en algún momento te quedas desempleado o si en algún momento deseas emprender. Sí, me parece que es muy importante y que va de la mano, ¿no? El tema de, así seas un emprendedor o, como dices, un trabajador, potenciar tu propia marca personal te puede traer muchísimos beneficios, ¿no? Y siempre pensar en eso, ¿no? En armar tu propia base, algo ya de tu propiedad, que yo creo que eso es algo que aún falta mucho, pero creo que con este episodio ha quedado bastante claro y bueno, ya estamos con la hora, así que te quería agradecer, Eduardo, por todo el contenido, por todo el conocimiento que nos has compartido. Yo creo que los generadores de contenido se llevan muchísimo, yo me llevo mucho, pero no puedo acabar el programa sin antes hacerte, bueno, el reto que hago a todos mis invitados, que es mencionar 3 claves sobre la generación de contenido. ¿Cuáles consideras tú que son las 3 claves para generar contenidos y, bueno, tener éxito, ¿no? Gracias, Diego. Bueno, primero decirte que me estoy divirtiendo muchísimo, muchísimo con esta conversación, que hasta el tiempo le he perdido seguimiento. Pero es cierto, ya vamos casi como una hora conversando. Espero que los que nos están escuchando también le estemos agregando mucho valor. A ver, 3 claves. Yo creo que la primera tiene que ver con conoce íntimamente a tu cliente ideal, o a la audiencia o al nicho al cual te quieres dirigir. Y cuando hablo de íntimamente me refiero a esto de lo que hablábamos, ¿no? De entender las pasiones, los miedos, las objeciones, las barreras, los anhelos, los deseos de ese mercado, de esa audiencia, ese nicho, de esos clientes ideales a los cuales tú te quieres acercar.
Eso sería la clave para mí número uno y uno de los pilares fundamentales, ¿no? Yo creo que esa parte, sobre todo, yo me he encontrado con muchas marcas que la han saltado, ¿no? Que no conocen a sus clientes, o sea, conocen al cliente de manera superficial, no conocen sus características sociodemográficas, pero no las conocen lo conductual, ¿no? No conocen el detrás de, y a mí me parece que eso te puede ayudar, si eres un generador de contenido, a reducir una curva de experimentación increíble, porque en lugar de que estés testeando ahí qué contenido saco y viendo a ver qué funciona, qué no funciona, si tienes una buena base, lo siguiente, que sería mi clave número dos, que tiene que ver con entender el viaje del comprador. Entender que los usuarios pasan por tres etapas antes de tomar una decisión de compra, ¿no? Que es, hay una etapa de preconciencia, donde el usuario no tiene ni idea de que tiene un problema. Hay una etapa de conciencia, donde el usuario toma conciencia de que tiene un problema y debe buscar una solución. Hay una etapa de consideración, donde el usuario está comparando esas soluciones, ¿no? Y hay una etapa de decisión, donde el usuario ya está investigando con quién resolver ese problema. Entonces, es entender este viaje, ese recorrido, porque eso nos va a ayudar a nosotros a definir, oye, ¿qué temas debo trabajar en cada una de esas etapas? No solo los temas, sino también los formatos, el tono, las ofertas de contenido que voy a generar. Eso te diría que es mi clave número 2. Y la clave número 3 es, empieza y hazlo bien en un medio. Y toma en lo que mejor sabes hacer. Por ejemplo, yo soy muy bueno hablando. Me encanta hablar, me encanta el video, ¿no? Y me desenvuelvo bien. Siento que me desenvuelvo bien, que puedo tener una buena conversación, que puedo generar fluidez, que puedo exponer, que puedo compartir mis ideas con fluidez. No soy muy bueno escribiendo, ¿no? Escribo, sí, pero párrafos cortos, sobre todo para LinkedIn, pero no soy muy bueno escribiendo pues, textos de 800 palabras, 1000 palabras, ¿no? Entonces, agarro lo mejor que sé, en este caso, me gusta pararme frente a una pantalla y poder hablar. Y además, esa es mi fortaleza, entonces construyo mucho contenido de ese tipo, ¿no? Y lo siguiente es, he encontrado donde yo genero atención en un medio, que en este caso es LinkedIn. Entonces, he buscado volverme un especialista en LinkedIn, entender cómo funciona, cuál es el mejor horario, cómo enganchar, cómo construir textos que capten la atención de los usuarios, ¿no? He investigado, he aprendido, he testeado mucho, ¿no? Entonces yo te diría que la tercera clave es encuentra algo en lo que eres bueno y luego impleméntalo en el canal en donde sabes que está tu audiencia objetivo. También en Impulse posteamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, nuestro podcast, no con tanta frecuencia, pero en donde somos muy, muy buenos, porque sabemos que ahí está nuestra audiencia, es en LinkedIn, ¿no? Construyendo una comunidad ahí y llevándolo a nuestro sitio web, Entonces yo te diría que esa es la tercera clave. ¿Y por qué para mí esa clave es importante? Porque solemos perder foco y queremos estar en todo a la vez. ¿No te ha pasado que te dicen, oye, ya empecemos con el podcast y quiero que se ponga en Spotify, en Apple, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿no? Y empiezas a diversificar y no te vuelves especialista en ninguno. Entonces, muy importante definir, oye, el medio y el formato en el que voy a llegar, en el que me siento más cómodo haciendo, ¿no? Porque si te sientes cómodo, lo vas a hacer constantemente, ¿no? Si empiezas a hacer un formato que no te sientes muy cómodo, te vas a sentir que es una chamba, una tarea extra y no lo vas a hacer. Entonces, esas dos cosas me parecen claves para la estrategia. Tal cual. Nosotros, por ejemplo, eso que tú mencionas lo llevamos a veces a micro y hablamos en temas de podcast porque nos preguntan ¿qué formato de podcast es el ideal? ¿Entrevistas? ¿Hablo solo? ¿Hablo de a dos? Yo le digo, mira, en verdad no existe el formato ideal. Lo que tú tienes que saber es, nosotros ahí damos 3 consejos, ¿no? ¿Qué tan accesible es para ti? Es decir, si vas a hacer entrevistas, puedes conseguir entrevistados todas las semanas, te es fácil, tienes los medios. 1, accesibilidad. Luego, como mencionas, comodidad. ¿Qué tan cómodo es para ti hablar con otra persona? ¿Qué tan cómodo es para ti hablar solo? Y lo último, ¿qué tanto
formato te representa? O sea, ¿tú eres una persona conversadora? O sea, ¿tú quieres representarte así con tu audiencia? ¿O en verdad eres una persona que habla mejor sola, etcétera? Entonces son tres variables que, como tú dices, también se pueden hacer en macro y ver, oye, en dónde te desenvuelves mejor, en qué medio, y poco a poco vas desarrollando. Porque hay muchos que se alocan con generar contenido en todos lados y pierden el foco. Exactamente. Y el éxito siempre está en el enfoque, ¿no? Efectivamente, así es. Pero bueno, Eduardo, ahora sí, Ahora sí cerramos el episodio ya de hoy. para cerrar, agradecerte. Sí, ya agradecerte en verdad por todo el conocimiento. Y bueno, invitarlos a que lo sigan en LinkedIn, que ese es el terreno donde él se mueve mejor y tiene el mejor contenido. También que sigan a Impulse en LinkedIn. También que vayan a la página web www.impulse.pe. No sé, Eduardo, si quieres unas palabras finales. Me encantó conversar contigo, Diego. Ha sido una conversación bien amena, lo he disfrutado mucho. Y bueno, a la audiencia que nos está escuchando, si me siguen en LinkedIn, agréguenme y ahí les voy a retribuir con algún contenido de alto valor. Y espero que estemos en contacto. Gracias a ti, Diego, por esta conversación muy amena y muy agradable. Listo, gracias a ti, Eduardo. Hasta la próxima. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao. Este es un podcast producido por Explora.